¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Bienvenidos nuevamente. Esta es una nueva etapa, así que a muchos les digo mucho gusto, es un gusto conocerlos. Mi nombre es Mariano, soy un hobbyista más del aire comprimido, no compro, no vendo rifles, no me dedico a eso, tan solo a esto. O sea, vemos un rifle, sacamos nuestras consideraciones y luego lo compartimos con ustedes. Hoy lo que vamos a ver es un rifle accionado a CO2, que ya vamos a explicar qué es. Está fabricado por un artesano argentino, Marcelo Cerdán, residente en la provincia de Mendoza, y realmente sus obras son realmente obras de arte. Vamos a ver primero una reseña rápida de este rifle y luego se los muestro en detalle. Bueno, ya vimos la reseña. Ahora primero vamos a entender qué es un rifle a CO2, para que nos quede a todos claros. Un rifle a CO2 es un rifle que impulsa el balín mediante una garrafa accionada a anhídrido carbónico, CO2, el gas que utilizamos para los sifones Drago. En el exterior es más popular el formato de garrafas descartables, pero como aquí ya disponemos de una red distribuidora, gracias a la idiosincrasia argentina de los sifones Drago y de haberlos utilizado tanto, tenemos disponibles los recambios de garrafas intercambiables. Por eso es que nos encontramos con la posibilidad de tener estos rifles que se recargan con las garrafas Drago. Una vez que lo abrimos, nos encontramos con el rifle en sí. El rifle viene presentado de una forma impecable. Es un rifle desarmable. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos por un lado su silenciador, quitamos las correas de seguridad y nos vamos a encontrar con el culatín del rifle, y luego de quitar estas correas nos vamos a encontrar con el cuerpo del rifle en sí. O sea, esto lo convierte en una mini carabina, ¿sí? Accionada, como les mencionaba antes, a CO2. Quitamos el tapón y vemos la boquilla de bronce con el O-ring donde se enrosca la garrafa para cargarlo. Bueno, esto es todo ornamental porque, obvio, esto tiene la reminiscencia de un arma de fuego, pero es un rifle de aire comprimido. Absolutamente legal tenerlo. Legalmente esto es un juguete para adultos, ¿sí? Cuando miramos, lo primero que observamos es realmente el esmero y la dedicación que tiene esto en los fresados, los mecanizados, las terminaciones son realmente perfectas. No vemos detalles mayúsculos algunos. Esto es realmente algo muy, pero muy bien hecho. Su gatillo está hecho en bronce o latón, y luego vemos que está montado con una mira básica 4x32 con 1000 DOT, absolutamente ideal para el tipo de rifle que estamos hablando. Si observamos, su cerrojo pequeño tira hacia atrás y ofrece una cuna bastante generosa para introducir el balín, pero tiene una peculiaridad, tiene un primer punto. Si seguimos accionando, nos encontramos con el segundo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mini carabina tiene dos potencias, en la primera y en la segunda. Eso afecta la potencia del disparo y la cantidad de disparos, por supuesto, por el consumo de gas dentro de su depósito. El pistol grip, hecho de una madera nativa, no sé si será guayubira o similar, realmente parece un nogal, es impecable la terminación, el nivel de lijado que tiene es casi parece un plástico de tan bien que lo han pulido y lijado. Un buen trabajo de banistería en su pistol, los pavonados impecables, el resto de las piezas pintadas o anodizadas, realmente un muy buen trabajo. Vamos a armarlo para poderlo ver bien cómo es. Vamos a colocar primero su silenciador, su moderador, entra a la punta del caño, sujeta con un prisionero, ahí ya vemos una parte armada, y ahora vamos a colocarle
el culatín desmontable. El culatín desmontable funciona, es a rosca, no es un enganche rápido ni nada parecido, pero realmente el esmero con el que está hecha esta unidad significa que una vez que lo terminamos de enroscar, quede exactamente donde debe. Aquí vemos, esta tela se le ha puesto porque la idea de este rifle es que sea un rifle para salir de outdoor. Si bien es amigable para tirar en un patio, en el fondo de una casa, la idea es poderlo utilizar. En invierno esto se convierte en una superficie totalmente helada y desagradable para apoyar el rostro. Por eso que hicimos, bueno, le pusimos esta tela, se le hizo una funda, se volvió a armar y de esa manera no tenemos más ese problema. Aprovechando el hermoso entorno que nos brinda Mar de las Pampas, esta localidad bonaerense del Partido de la Costa, con todo este atractivo de bosque, naturaleza, tranquilidad, quien busca realmente despejarse puede venir fuera de temporada y no va a encontrar a nadie. La realidad es eso, es muy poca la gente que vive todo el año aquí y se descansa y se la pasa realmente muy bien. Y siempre hay algún amigo del aire comprimido para visitar, ir a tocarle el timbre, comer un asado. En todos lados realmente nos encontramos, por suerte. Este pequeño mundo del aire comprimido nos da esa posibilidad. Los voy a llevar a una vueltita, les muestro unas pequeñitas postales del bosque y vamos enseguida con el resto de la revisión de este rifle. Seguramente ustedes quieren mucho más datos acerca de este rifle. Los vamos a tener. Vamos a hacer un espacio abierto donde vamos a hacer una prueba de precisión y luego, por supuesto, vamos a hacer una breve cronografía porque no los quiero abrumar con datos técnicos. En realidad lo que quiero destacar es que este es un producto 100% artesanal. No van a encontrar dos ejemplares exactamente iguales de lo que sale de las manos de Marcelo. A Marcelo lo pueden ubicar en las redes sociales, aquí debajo van a ver ahora un mail de contacto y es muy conocido en el ambiente, realmente es una persona extremadamente recomendable. Lo que sí tengan en cuenta, por el precio de un rifle de serie pueden tener una pieza única. Yo no lo duraría mucho. Y el CO2, hoy que estamos ya tan en auge con las armas neumáticas y sus funcionamientos y todo, es realmente un propelente muy práctico, muy cómodo, divertido de usar, sirve para caza de pequeñas plagas, por supuesto, y también hasta alguna menor. Pero bueno, eso es cosa para otros temas y no es tanto lo que nos incumbe a nosotros difundir en este momento. Carbon Mods, moderadores de carbono. Industrias Airbag,